Bienvenidos al cuarto vídeo del bloque 4 del curso de Java. Bien, en este cuarto vídeo vamos a tratar nuevamente sobre vectores. Este realmente va a ser el último vídeo en el que hablemos de este tema. Os recuerdo que ya os dije anteriormente que después de vectores vamos a hablar sobre qué son los strings y sobre qué son las matrices. Bien, vamos a comenzar entonces ya con este vídeo y va a tratar sobre lo siguiente. Vamos a ver por un lado cómo podemos comparar dos vectores y también qué son las direcciones de memoria. Vale, vamos a comenzar. Lo primero que os quiero comentar es que cuando os he dicho que este vídeo va a tratar sobre comparación de vectores, ver si dos vectores son iguales, os parecerá que es una tontería, ¿verdad? Bueno, vamos a ver que realmente no es así. A ver, lo primero que vamos a hacer, por supuesto, va a ser declarar dos vectores. Uy, qué mal lo he hecho aquí. Aquí, ¿vale? Vamos a declarar dos vectores. Entonces, vamos a declarar dos vectores de enteros, ¿vale? El primero se va a llamar v1 y ahora voy a poner una serie de elementos que va a tener v1. ¿Qué elementos? Pues nada, los que yo quiera. Por ejemplo, estos de aquí, ¿vale? Punto y coma. Vale. Y ahora vamos a hacer otro vector. Bien, pongo el tipo, recordad. Ahora pongo corchetes y el nombre. Vale. Y ahora el nombre de este va a ser v2. Aquí lo tenemos. Y mirad, para que no haya ningún tipo de confusión y se vea que son claramente igual los vectores, pues voy a copiar los mismos elementos. Bien, entonces ahora, tengo que explicaros cuándo dos vectores son iguales. Y es que dos vectores van a ser iguales cuando cada uno de sus elementos corresponda con los elementos del otro vector. Es decir, cuando el primer elemento del vector v1 sea igual que el primer elemento del vector v2. Bien, cuando el segundo elemento de v1 sea igual que el segundo elemento de v2 y, perdón, así sucesivamente, ¿vale? Cada uno de los elementos tendrá que ser iguales que los del otro vector. Vale. También ambos tienen que tener la misma longitud. Importante, ¿vale? Bien, entonces, ahora que he escrito dos vectores que salta a la vista, que son iguales, vamos a compararlos, ¿verdad? ¿Qué es lo que haríamos normal y corriente? Pondríamos una condición, un if, en el que diríamos, si v1 es igual que v2, pues ponemos un mensajito por pantalla y decimos system.out.println, ambos vectores son iguales, ¿verdad? Bien. Después un else, en el que diríamos lo contrario, system.out.println, ambos vectores, uy, como lo he escrito, vectores no son iguales. Punto y coma. Bien, pues entonces mirad, voy a darle a compilar y que se ejecuten y a ver qué va a ocurrir. ¿Qué pensáis vosotros? Pues mirad, vais a ver ahora que me dice que ambos vectores no son iguales. ¿Por qué es esto? Si salta a la vista, como hemos visto antes, que ambos vectores sí que son iguales. Pues mira, vamos a aprender una cosa nueva. Y es que son las direcciones de memoria. Bien, tenéis que saber que cuando yo escribo solamente el nombre de un vector, realmente lo que estoy dando aquí es un número. Y este número es una dirección de memoria. Vale, si yo hubiese puesto el nombre y corchetes de 1, por ejemplo, ya no sería una dirección de memoria, ¿vale? Ahora sería el elemento 2. Bien, entonces, como he dicho aquí, estamos comparando direcciones de memoria. Pero antes que nada, ¿qué son las direcciones de memoria? Os estaréis preguntando. Bueno, pues es normal. Tenéis que saber una cosita. Esto es un poquito de teoría. Yo os voy a poner un enlace en la descripción que os va a llevar a la Wikipedia, donde se explica con muchísimo detalle qué es una dirección de memoria. Yo voy a explicarlo ahora, con menos detalles por supuesto, y creo que de una forma un poquito más entendible, por lo menos a un nivel mucho más básico. Entonces, ¿qué es una dirección de memoria? Pues mirad, tenéis que saber
Bien, que cada una de las variables que tiene cualquier programa en el mundo, pues, digamos entre comillas, ¿vale?, que vive en una parte de nuestro ordenador. Exactamente, en una parte de nuestra memoria RAM. Bien, vamos a asemejarlo con las personas, ¿vale? Imaginaros, cada persona tiene una dirección de donde vive en su domicilio, en su casa, ¿vale? Pues aquí, cada variable tiene una dirección de donde vive en la memoria RAM. Y cada variable va a tener una dirección diferente. Entonces, realmente, imaginaros ahora que V1, la dirección de memoria de V1 es esta, es una serie de números, ¿vale? Larguísimos, por cierto, los que sean. Y V2 tiene otra diferente, porque hemos dicho que cada variable tiene una dirección de memoria diferente. Entonces, aquí realmente estamos comparando un número, por ejemplo este, con otro número, por ejemplo este de aquí. Como he dicho, lo vuelvo a repetir, cada variable tendrá una dirección de memoria diferente, por tanto, este tipo de comparaciones, cuando ponemos solamente el nombre de vectores, siempre nos va a decir que no son iguales. Bien, entonces, una vez explicado todo esto, voy a explicar realmente cómo podemos hacer una comparación de vectores, ¿vale? Bien, voy a borrar entonces todo esto. Espero que os haya quedado claro el tema de las direcciones de memoria. En un futuro lo seguiremos viendo, ¿vale? Así que tampoco os preocupéis en exceso. Y como he dicho, vamos a ver ahora cómo comparar nuestros dos vectores. Bien, las comparaciones, como expliqué en un principio, serán 1 a 1. Para hacer una comparación 1 a 1, vamos a utilizar un bucle for, así podremos recorrer todo el vector. Bien, entonces, en el bucle for, recordad, cogemos y creamos un contador antes que nada. Nuestro contador se va a llamar i, punto y coma. Y lo he inicializado a 0, por cierto. Recordad a 0 porque es la primera posición de nuestro vector. Importante. Bien, vamos a continuar ahora, mientras que i sea menor que ¿qué? Pues bueno, como hemos dicho, que ambos vectores van a ser iguales, pues con poner cualquier longitud de cualquiera de los vectores nos valdrá, ¿verdad? Por ejemplo, v1.length. Bien, punto y coma. Entonces, i más más. Vale. Y ahora, dentro del vector, una vez que tenemos completado ya nuestro bucle, vamos a hacer lo siguiente. Y es que vamos a decir que si v1 de i es distinto que v2 de i, vamos a hacer algo. Es decir, que si tenemos la primera posición es distinta de la primera posición de v2, pues entonces tendremos que decir que este vector es diferente, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues mirad, vamos a crear una variable que se va a llamar, bueno, que va a ser de tipo booleano, boolean, y se va a llamar iguales. Y le vamos a dar desde el principio el valor de true. Nosotros vamos a decir desde el principio que ambos vectores van a ser iguales. Y en el caso de que encontremos un caso en concreto de que ambos vectores sean distintos, diremos que iguales va a ser igual a false. Bien, es decir, que si una posición del vector v1, perdón, con la misma posición del vector v2 sean distintos, van a ser falso, ¿vale? Será falso que ambos vectores sean iguales. Muy bien. Y ahora vamos a hacer un pequeño truco para ser más eficientes. Esto lo expliqué en tutoriales pasados, ¿vale? Espero que lo recordéis. Y es que si ponemos una segunda condición en el bucle, en la comparación, ponemos iguales, vamos a parar en el momento en el que encontremos que el vector es diferente. Es decir, si estamos, por ejemplo, en la posición, en esta, ¿vale?, la segunda posición, y encontramos que aquí, por ejemplo así, ¿vale?, ambos vectores son distintos, pues iguales se volverá falso, y en ese momento
cuando hagamos la comparación para ver si volvemos a entrar en el bucle, como tenemos aquí un AND, os recuerdo que el AND lo que hace es que solamente será cierta toda la comparación si ambas comparaciones son verdad, ¿vale? En el caso de que solamente una sea falsa, que va a ser iguales, todo será falso. Por lo tanto, como digo, iguales es falso y saldremos del bucle, ¿vale? Si nos ha quedado especialmente claro esto que acabo de comentar, os recuerdo que creo que es el último vídeo del bloque 3. Explico con mucho más detalle este ejemplo que acabo de poner, ¿vale? El ejemplo de poner un poquito más de eficiencia en un bucle, ¿vale? Bien, continuemos entonces. Voy a poner aquí un 5, que no se me olvide, importante. De acuerdo. Entonces, en el caso de que salgamos de este bucle for y nunca hayamos entrado en esta condición, al final iguales terminará siendo true y significará que ambos vectores son idénticos. Entonces pongo aquí iguales, ¿vale? Si iguales, pongo un mensajito, system.out.println y diré ambos vectores son iguales. Punto y coma. Vale. Ahora pongo un else y voy a decir lo contrario. System.out.println ambos vectores no son iguales. Punto y coma. Bien, entonces voy a coger ahora y voy a compilar este ejemplo, se va a ejecutar y vamos a ver el resultado que nos va a dar. Le doy, le digo que sí, como siempre, y aquí tenemos, mirad, nos dice ahora que ambos vectores son iguales, ¿vale? Haciendo un pequeño repasito rápido del código, sería por lo siguiente. Si nosotros cogemos y le damos desde el principio a la variable tipo boolean iguales, el valor de true, la primera vez vamos a entrar aquí, ¿vale? Porque si i es 0 y la longitud de v1, en este caso, es 4, entraremos dentro del bucle for y compararemos el primer elemento. Esto de aquí, con esta condición, compararemos el primer elemento con el primer elemento del siguiente vector. ¿Que son iguales? Sí. Entonces no entraremos dentro de este condicional, saldremos del bucle for y volveremos a hacer la comparación. Se incrementará i y así sucesivamente iremos comparando cada uno de los valores del vector. Vale, terminaremos este vector y como en todos los elementos son iguales, porque es una copia, pues nunca entraremos en este condicional, por tanto, iguales siempre será true, porque nunca se le va a decir lo contrario, iguales será true, entonces entraremos aquí en este texto. Bien, vamos a poner aquí ahora un 8, ¿vale? Por ejemplo. Ahora me tendría que decir que ambos vectores son distintos. Le doy a run, ok, y aquí está. Ambos vectores no son iguales. Bueno, podréis pensar que aquí se va a acabar este vídeo, ¿verdad? Pero no. Vamos a continuar porque quiero enseñaros también un par de cosas más nuevas, ¿de acuerdo? Entonces veréis. Si yo cojo y pongo aquí un nuevo elemento, 7, bueno, 3 por ejemplo, ¿vale? Que no está repetido. El que sea realmente no importa. Pues bueno, tendríamos en el vector 2 5 elementos y en el vector 1 tendríamos 4 elementos. Entonces, en realidad, estos dos elementos son distintos. Pero mirad, si yo le doy al play, run, ok, nos dice que ambos vectores son iguales. ¿Por qué ocurre esto? Porque nosotros, como programadores, hemos cometido un error. Y es que nosotros siempre tenemos que pensar en todos los posibles casos. Y es que yo al principio puse que siempre nos vamos a ceñir hasta la longitud de V1. Es decir, que nuestro bucle for va a recorrer todos los elementos de V1. Por tanto, cuando miremos en V2, va a recorrer solamente 4 elementos. Nunca va a mirar el quinto. Si yo aquí sigo poniendo elementos, tampoco los miraría. ¿Bien? Vale, pues entonces, como he dicho, acabamos de detectar un error. Bien,
Voy a quitar esto de aquí, después lo vamos a reparar. Ahora voy a poner el mismo error aquí arriba, porque estaréis pensando, vamos a ver, si nosotros cogemos y recorremos la longitud de V1, ¿qué ocurrirá cuando yo recorra ahora V2, que tiene menos elementos? Pues vais a ver, si yo le doy a play, ok, nos aparece una cosa que es un error, en Java se llama excepción, ¿vale? En el que nos dice lo siguiente. Este error es muy importante, ¿vale? Es uno de los errores típicos en vectores. De vez en cuando os va a pasar. Y es porque no habéis tenido en cuenta lo siguiente. Y es que V2 tiene 4 elementos. Entonces, nosotros vamos a coger la memoria y vamos a reservar espacio para 4 elementos. Por eso, declaramos variables. Bien, esto lo expliqué al principio del todo en los tutoriales de Java. Entonces, como acabo de repetir, nosotros solamente habremos reservado memoria para 4 variables. Pero, sorpresa, y es que como V1 tiene 5 elementos, nosotros, al final del todo, cuando estemos en este elemento, lo vamos a tratar de comparar con un quinto elemento de V2. Entonces, nosotros vamos a tratar de acceder a una posición de V2, la cual no está reservada en la memoria. Por tanto, en ese justo momento nos va a dar un error. Bien, para reconocer este error, solamente tenéis que leer aquí abajo la excepción que nos da. Y es que si leéis la excepción aquí en inglés, exactamente en esto, nos dice lo siguiente. Nos dice, el índice del array está fuera de los límites. ¿Vale? Entonces, como digo, bueno, por cierto, nos dice exactamente en qué línea está el fallo en el código. Eso es importantísimo, ¿vale? En la línea 12, que imagino yo que será esta de aquí. Pues, bueno, perdón, ¿cómo seguía? Entonces, nos dice que cuando aquí tratamos de recorrer el quinto elemento de V2, nos da un fallo. ¿Cómo podemos solucionar este error? Pues la solución es muy simple, y es no entrando en la quinta posición de V2. Así de fácil. No se puede entrar en un vector en una posición que no hemos declarado previamente. Esa posición está restringida. En este caso, en este problema, ¿cómo podríamos solucionar este error? Pues mirad, realmente es muy sencillo. Y es que comenté al principio del vídeo que para que un vector fuese igual que otro, tenía que darse dos condiciones. Nosotros solamente hemos mirado una. Las dos condiciones son las siguientes. Y es que los elementos 1 a 1 de ambos vectores tienen que ser iguales. Esto lo hemos hecho con un bucle for. Y también dije lo siguiente. Y es que ambos vectores tienen que tener exactamente la misma longitud. Eso nunca lo hemos comprobado. Por tanto, vamos a hacer lo siguiente. Mirad. Si ponemos una comprobación al principio del todo con un condicional en el que decimos si la longitud de V1 es distinta de la longitud de V2, length, uy, esto siempre lo escribo mal, length, vamos a hacer lo siguiente. Igual es la variable booleana que teníamos antes, lo ponemos a falso. Vale, entonces, en este caso, si la longitud de V1, que es 5, es distinta a la longitud de V2, que es 4, iguales será falso. Por tanto, cuando tratemos de llegar al bucle for y hagamos esta comparación, como iguales va a ser falso desde el principio, nunca entraremos. Si nunca entramos aquí, va a ocurrir lo siguiente, y es que nunca vamos a tratar de acceder a una posición restringida de V2, es decir, a la quinta posición. Por tanto, como he dicho ahora mismo, nunca entraremos en este bucle y continuaremos. Llegaremos aquí a este if para mostrar el resultado, diré que iguales es falso y se mostrará, por fin, que nuestros vectores no son iguales. ¿Vale? Voy a darle al play y vamos a comprobar ahora si esto es cierto. Le doy al play, ok, y aquí está. Ambos vectores no son iguales. Entonces,
tened siempre muchísimo cuidado de no acceder a una posición restringida de un vector, porque en cuanto que tratéis de acceder la primera vez, os va a dar una excepción como la que a mí me ha dado. Bueno, para terminar, ¿vale? Si cogiéramos y pusiéramos aquí el 5, no nos va a arrojar una excepción como he dicho al principio, porque solamente vamos a acceder a las primeras 4 posiciones y esta de aquí, pues nunca tratará de acceder. Nos daría, como hice al principio del todo, que ambos vectores son iguales, pero como ahora he añadido este condicional en el que va a comparar ambas longitudes, pues nos seguiría dando que ambos vectores no son iguales. Le doy al play y aquí lo estamos viendo, ¿vale? Ambos vectores no son iguales. Bien, entonces ahora sí, vamos a terminar por fin este vídeo, ¿vale? Os quiero recordar lo siguiente, y es muy importante, y es que por favor, si os ha gustado, os ha servido este vídeo, pinchéis en me gusta. Realmente me haréis un gran favor. Después, si si queréis estar pendientes de cuándo van a ser los próximos vídeos, podéis suscribiros al canal. Y lo último, y es que si tenéis cualquier duda de vectores a partir de ahora, pues nada, podéis dejar un comentario, porque como he dicho, el siguiente vídeo va a tratar sobre strings. Bien, también quiero deciros lo último, y es que con esto, que como he dicho otra vez, lo voy a repetir, va a ser el último vídeo de vectores, habréis conseguido adquirir la mayoría de conocimientos básicos sobre vectores. Más adelante, en los sucesivos vídeos, siempre vamos a utilizar vectores, porque los vectores son algo realmente importante. Pero como digo, los conocimientos básicos los tenéis ya, ¿vale? Venga, pues nada, un saludo y nos vemos ya en el siguiente vídeo. Hasta luego.